¿Alguna vez viste a alguien tan invisible que ni siquiera recordabas su nombre, hasta que hizo algo que nadie más pudo? En este taller lleno de grasa, ruido y ego, un niño silencioso encendió un motor que todos habían declarado muerto, y con él encendió algo mucho más poderoso. Prepárate para presenciar cómo lo despreciado se convierte en imprescindible y cómo la fe, cuando se mezcla con humildad y valentía, puede hacer historia. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si alguna vez dudaron de ti, hay niños que no necesitan gritar para ser escuchados. Matías, con 11 años y un corazón lleno de sueños, caminaba entre los adultos como una sombra silenciosa, invisible para la mayoría. Mientras otros corrían detrás de títulos, aplausos y aprobación, él se movía entre herramientas, recogiendo tornillos caídos como si fueran tesoros. No tenía uniforme, ni un cartel con su nombre, pero sí un cuaderno arrugado donde apuntaba cada lección, cada descubrimiento, como quien recoge migajas de sabiduría con reverencia. En su silencio habitaba una fe profunda, la certeza de que, aún semeando en secreto, el fruto algún día vendría. Y es que a veces el alma más valiente es la que espera. Nadie lo veía realmente, pero él veía todo. Y eso lo preparaba para algo que ni él mismo imaginaba. Qué importante es enseñarles a los niños que no necesitan ser los más ruidosos para ser valiosos. En un mundo que aplaude lo aparente, Matías nos recuerda que lo esencial muchas veces nace en lo oculto. Tal como una semilla que rompe la tierra en silencio, él estaba creciendo sin que nadie lo notara. Hay muchas niñas y niños como él, que ayudan en casa sin reclamar, que estudian en silencio, que observan más de lo que hablan. A ellos va este mensaje. Dios no se olvida de quienes trabajan con amor, aunque ninguém los aplauda, porque cada acto hecho con fe y humildad es una semilla que un día florecerá con fuerza. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero florecerá. Una vez conocí a un niño llamado Diego, que siempre se quedaba después de clase limpiando la pizarra. Nadie se lo pedía. Lo hacía en silencio, con cuidado. Cuando su maestra enfermó y la clase quedó sin guía, fue Diego quien se levantó y recordó cada lección que ella les había dado. Nadie sabía que había prestado tanta atención. Nadie lo había notado, hasta que se convirtió en guía de sus compañeros. Como Matías, él había estado preparándose en secreto, con humildad y entrega. Eso es lo que hacen los corazones grandes. Se preparan para cuando llegue el momento de brillar, no para lucirse, sino para servir. ¿Y cuántas veces tú, que me escuchas ahora, te sentiste así, invisible, como si tu esfuerzo no contara, como si nadie notara lo que haces? Pero déjame decirte algo que es profundamente cierto. Dios ve lo que el mundo ignora. Él no se fija en los aplausos, sino en la intención con que haces cada cosa. Y cuando menos lo esperas, Él transforma tu rincón escondido en un escenario de propósito. Así como Matías, tú también estás siendo preparado. Cada día, cada acto silencioso, cada vez que eliges hacer el bien sin esperar nada a cambio, estás sembrando tu futuro. Por eso, a ti que ayudas a tus amigos, que escuchas sin juzgar, que haces lo correcto aunque nadie lo vea, quiero animarte. Sigue, no desistas. El mundo necesita más corazones como el tuyo. Tal vez hoy sientas que no haces la diferencia, pero ya estás cambiando tu entorno con tu ejemplo. Sé como Matías. No busques brillar para impresionar, sino para iluminar. Porque los que brillan con luz propia no necesitan reflectores. Su fe es suficiente, y si tú sigues caminando con amor y perseverancia, pronto verás cómo aquello que haces en secreto se convierte en un testimonio poderoso. Y así, como Matías barría sin ser visto, tú también puedes transformar tu pequeño lugar en algo extraordinario. No se trata de dónde estás, sino de cómo estás viviendo ese momento.
¿Estás aprendiendo? ¿Estás siendo fiel en lo poco? Entonces estás construyendo un futuro de propósito. Y mientras tanto, hay algo más esperando por ti. Porque incluso en medio del polvo y del olvido, Matías vio algo que nadie más veía. Una esperanza viva. Y es justo ahí donde nuestra historia continúa. Entre tantos autos en el taller, había uno que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Cubierto de polvo, con las llantas desinfladas y el capó oxidado, nadie se atrevía siquiera a mirarlo 2 veces. Pero Matías, con sus ojos atentos y corazón despierto, veía algo distinto. Donde otros veían un caso perdido, él veía una promesa escondida. No era solo un coche viejo, era una historia detenida, esperando quien tuviera el valor de continuarla. Y aunque no entendía aún todas las piezas, sí reconocía el valor de lo que muchos habían dejado de creer. Porque a veces lo que parece muerto solo está esperando ser amado otra vez. Hay momentos en la vida en que nos sentimos igual que ese coche, rotos, descartados, como si ya no tuviéramos nada que ofrecer. Pero si miramos con los ojos del corazón, como lo hizo Matías, descubrimos que lo esencial nunca se pierde. El alma no se oxida. La dignidad no se arruga. El valor de lo que somos permanece intacto, aunque el mundo diga lo contrario. Así como Matías no se dejó llevar por las apariencias, tú tampoco deberías, porque quien mira con esperanza despierta vida donde todos han perdido la fe. Y eso es algo que incluso un niño puede enseñarnos. Recuerdo a una niña llamada Sofía que encontró una planta marchita en un rincón de su escuela. Todos decían que estaba muerta, pero ella, con ternura y agua cada día, logró que brotara una nueva hoja. No se trataba solo de la planta, era su fe la que estaba floreciendo. Así como Matías se acercaba al coche con respeto y cuidado, también nosotros debemos tratar a los demás y a nosotros mismos con esa misma compasión. A veces, una mirada amorosa es suficiente para empezar una transformación. Para Matías, ese sedán era como un corazón herido al que nadie quería escuchar. Muchos niños, al igual que Matías, son expertos en ver lo que los adultos ya no ven. El potencial escondido detrás del fracaso. Ellos creen cuando nadie más cree. Y eso es una fuerza espiritual que el mundo necesita. Cuando ves a alguien siendo burlado o excluido, recuerda el coche de Matías. En lugar de unirte al desprecio, acércate con una palabra amable. Eso puede ser el primer paso para encender nuevamente una esperanza. Porque cada vida, por más olvidada que parezca, guarda en su interior un propósito esperando ser restaurado. A ti que tal vez estás pasando por un momento difícil, que sientes que nadie te nota, déjame decirte algo. Aún hay alguien que cree en ti. Así como Matías creyó en ese auto, hay personas, y sobre todo, hay un Dios amoroso que no te han olvidado. El valor que tienes no depende de lo que los demás digan. Tú tienes historia, tienes belleza, y todavía hay caminos que solo tú podrás recorrer. Matías lo entendió, y por eso no esperó permiso para comenzar a cuidar aquello que todos habían abandonado. Y es justo así como comienza todo milagro, cuando alguien decide mirar más allá de lo evidente y actuar con amor. Ese coche no volvió a la vida de la noche a la mañana, pero Matías ya lo había adoptado en su corazón, y cuando el corazón se compromete, el cuerpo entero se mueve. Fue entonces, al acercarse un poco más, que escuchó una voz que cambiaría el curso de su historia. Una voz que se burlaba, pero que sin querer encendería la chispa que faltaba. Fue en ese momento, cuando Matías se acercó una vez más al coche, que la burla cayó como un rayo sobre su espíritu. Don Ramiro, un mecánico veterano y de voz gruesa, soltó una carcajada desde el fondo del taller. ¿Tú? ¿Crees que puedes arreglar eso? Ni lo sueñes. Nadie se rió con él, pero nadie lo contradijo tampoco. Matías no respondió.
No alzó la voz ni buscó defenderse. Solo apretó los labios, bajó la mirada y con manos firmes anotó algo en su cuaderno. Porque hay palabras que hieren, sí, pero también hay palabras que encienden fuego en quien tiene el alma despierta. Esas frases duras que a veces escuchamos, no sirves, no puedes, no eres suficiente, duelen, claro que sí, pero también pueden convertirse en el primer paso hacia algo grande. Lo importante es qué haces con ese dolor. ¿Te detienes o lo usas como combustible? Matías eligió no rendirse, eligió creer en su preparación silenciosa, en lo que ya había aprendido observando. No necesitaba convencer a nadie más, porque cuando tu convicción nace del corazón, no hace falta aplauso para actuar. Y eso, querido amigo, es lo que separa a los que solo sueñan de los que construyen. Yo conocí a un niño llamado Joaquín, que siempre decía que quería ser inventor. Todos en su escuela se reían, incluso sus maestros. Un día se encerró con cajas viejas y piezas sueltas y construyó una linterna que funcionaba con energía solar. ¿Sabes quién pidió ayuda a Joaquín cuando se fue la luz en la comunidad? Todos, porque el que fue despreciado terminó siendo la respuesta. Así funciona la vida cuando se camina con fe. Como Matías, Joaquín transformó la burla en determinación, no para vengarse, sino para servir, para demostrar con hechos lo que las palabras nunca lograrán ocultar. ¿Y tú? ¿Alguna vez fuiste herido por comentarios así? ¿Te dijeron que no podías, que no eras capaz? Si es así, déjame decirte algo con todo mi corazón. Eso no define quién eres. Lo que te define es lo que haces con eso. Puedes guardar esas palabras como Matías guardó las de don Ramiro. No en el corazón, donde duelen, sino en las manos, donde se convierten en fuerza. Usa cada desprecio como un ladrillo más en la construcción de tu propósito, porque a veces el fuego que enciende tu valor viene del viento frío del rechazo. Matías no salió corriendo, no lloró ni se escondió. Él entendía que en vez de reaccionar con rabia, podía responder con acción, y eso es lo que lo hizo diferente, porque la verdadera fuerza no está en levantar la voz, sino en levantar el espíritu. Muchos niños enfrentan críticas o humillaciones, especialmente cuando sueñan en grande. Pero si caminas con humildad, con fe en lo que estás aprendiendo, llegará tu hora. Así como David frente al gigante, no necesitas armadura, solo valor y una causa justa. Y así, con una mezcla de silencio y determinación, Matías cerró su cuaderno y se alejó del comentario como quien deja atrás una sombra, porque ya no importaba lo que dijeran, importaba lo que él iba a hacer. Y esa misma noche, cuando todos pensaban que el día había terminado, Matías decidió regresar al taller. Lo que ocurrió en esas horas oscuras fue algo que nadie imaginaba. Pero a veces los mayores milagros nacen justo en la quietud de la noche. La noche cayó sobre el barrio como un manto espeso. Todos habían cerrado sus puertas, las luces del taller se apagaron y el silencio reinó entre motores dormidos. Pero Matías no dormía. Con una linterna pequeña en el bolsillo y una fe grande en el pecho, regresó al lugar que para él no era un simple galpón, sino un templo de aprendizaje. Nadie lo esperaba, nadie lo vio, pero Dios sí. Y en ese silencio profundo, entre sombras y herramientas, el niño comenzó su desafío. No por rebeldía, sino por propósito, no para probarle nada a los demás, sino para responder al llamado que había sentido en su interior. Imagina ese instante, un niño de 11 años, solo, frente a un coche que todos habían dado por perdido, sin manuales, sin ayuda, sin certezas, solo con su linterna, su intuición y su cuaderno lleno de esperanza. Cada vez que desatornillaba una pieza, lo hacía con respeto, como quien despierta algo sagrado. Cada engranaje parecía susurrar secretos que solo él podía entender.
Y aunque no tenía herramientas nuevas, hacía maravillas con lo reciclado. Porque quien tiene fe de verdad no necesita todo resuelto para empezar, basta un corazón dispuesto y la certeza de que no está solo. Yo recuerdo a Luisito, un niño que cuidaba de sus hermanitos cuando su mamá trabajaba hasta tarde. No tenía más que una vela y una Biblia infantil, pero cada noche les leía historias, les cantaba bajito, lloraba con ellos. Nunca lo hizo esperando recompensa, solo sentía que era lo correcto. Años después, sus hermanitos dijeron que fue Luisito quien les enseñó el valor de la fe y del amor en medio de la escasez. Como Matías, él encendía luz donde parecía no haber nada. Porque a veces los pequeños actos ocultos son los que más transforman el mundo. ¿Sabes por qué esa noche fue tan especial? Porque no había público, ni cámaras, ni reconocimiento, solo un niño y su determinación. Y eso nos enseña algo muy importante. Los momentos más decisivos de nuestra vida no siempre ocurren cuando todos nos ven, sino cuando solo Dios nos observa. Allí se prueba el carácter, allí nace la verdadera grandeza. Matías no necesitaba testigos. Lo que hacía, lo hacía por convicción. Y eso, querido amigo, vale mucho más que cualquier aplauso. Cada pieza que colocaba era como una oración en acción. Cada vez que fruncía el ceño para entender cómo conectar una manguera vieja, lo hacía con la fe de quien cree que todo tiene solución. Y aunque el cansancio empezaba a pesarle, seguía. Porque quien encuentra propósito encuentra fuerza. No era solo un coche lo que estaba intentando reparar, era su propia alma buscando espacio para crecer. A veces, cuando te sientes pequeño frente a un desafío grande, recuerda a Matías en esa noche y da el primer paso, aunque sea a oscuras. Y fue así, entre destellos de linterna y susurros del corazón, que algo comenzó a cambiar. El coche, aquel que todos habían abandonado, empezó a responder. Una pequeña chispa aquí, un leve giro allá. Como si el mismo espíritu del niño estuviera despertando a la máquina dormida, y sin que él lo supiera, el amanecer ya se acercaba, junto con una sorpresa que sacudiría el silencio del galpón y de todos los que un día lo habían ignorado. A las 4:17 de la madrugada, el silencio del taller fue interrumpido por un rugido que no parecía de este mundo. El motor, aquel que había estado dormido por meses, cobró vida con un estruendo que rebotó en las paredes de metal como si gritara: «¡Aquí estoy!». Matías se quedó inmóvil por un segundo, con los ojos bien abiertos, el corazón latiendo como un tambor y las manos aún sucias de grasa. No lo podía creer, pero al mismo tiempo siempre lo había creído. Porque ese rugido no era solo un sonido mecánico, era el eco de su fe, la respuesta a cada noche de observación, a cada línea escrita en su cuaderno. Era la voz de lo invisible manifestándose, una señal clara de que la perseverancia tiene recompensa. Ese momento fue más que una victoria, fue una revelación. Matías no solo había encendido un motor, había encendido su destino. Y eso es algo que también puede pasarte a ti, porque cada vez que decides seguir intentándolo, aun cuando nadie cree en ti, estás preparando tu propio rugido. Puede ser en los estudios, en casa, en un sueño que nadie entiende, pero llegará ese día en que lo imposible se moverá. Y entonces sabrás que no estabas loco por creer, que esa chispa que llevabas dentro era real. Como el rugido del coche, tu perseverancia hablará más fuerte que 1000 palabras. Yo me acuerdo de Emilia, una niña que tartamudeaba y por eso evitaba hablar en público. Pero un día decidió participar en un concurso de poesía. Practicó cada noche frente al espejo, con lágrimas, con miedo, pero también con determinación. Cuando finalmente subió al escenario, su voz temblorosa se volvió firme, clara, poderosa. El auditorio entero se levantó a aplaudirla, no por lástima, sino por respeto,
porque cuando alguien supera su miedo con fe y valentía, se vuelve inolvidable. Como Matías, Emilia rugió con el alma y cambió todo a su alrededor. A ti que me escuchas, te pregunto, ¿cuál es ese motor que estás intentando encender en tu vida? ¿Qué sueño estás por abandonar porque otros dijeron que no se puede? No te rindas. El rugido viene. Aunque tardes noches enteras en silencio, aunque tengas que trabajar con lo poco que tienes, no estás solo. Dios ve tus manos, tu esfuerzo, tu deseo sincero de avanzar. Y cuando llegue el momento, lo sabrás, porque el cielo mismo celebrará contigo. Ese rugido será tuyo y no habrá quien lo pueda ignorar. Matías no gritó, no corrió a despertar a nadie, solo se sentó, respiró profundo y dejó que el sonido llenara el lugar. Era su momento íntimo con el milagro. A veces, cuando el fruto llega, no hace falta hacer alarde. Basta con agradecer en silencio y guardar ese recuerdo como un tesoro en el alma. Porque los mejores logros no son los que todos ven, sino los que transforman lo que somos por dentro. Matías ya no era el mismo, y aunque aún nadie lo sabía, muy pronto lo sabrían. Y así, cuando el motor finalmente se detuvo, el silencio volvió, pero no era el mismo. Era un silencio lleno de significado. El taller dormía por ahora, pero en unas pocas horas todo cambiaría. Porque lo que se había encendido esa noche no era solo una máquina, era una verdad, una historia, una vida que había empezado a brillar. Y al salir el sol, el niño que nadie veía se convertiría en el centro de todas las miradas. A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a asomar cuando los primeros pasos resonaron en el taller. Uno a uno, los mecánicos llegaron sin imaginar lo que estaban a punto de presenciar. El coche olvidado ya no era un monumento al fracaso, sino una sinfonía en silencio, perfectamente ensamblada. El capó estaba cerrado, las ruedas infladas y el motor intacto. Don Ramiro, al verlo, sintió un nudo en la garganta. Nadie dijo nada al principio, solo miraban. Pero todos sabían que eso no había sido obra de un milagro técnico, sino de un corazón invisible que había decidido creer. Matías apareció desde el rincón donde siempre se refugiaba, con el cuaderno en una mano y los dedos manchados de aceite. No buscaba reconocimiento, ni siquiera se apresuró a explicar. Solo miró el coche, respiró profundo y sonrió. Fue entonces cuando el silencio se rompió. No con palabras, sino con miradas. Los demás lo entendieron. Había algo distinto en ese niño, algo que no se podía aprender en cursos ni comprar con herramientas caras. Era la sabiduría nacida de la humildad, la constancia y la fe. Y por fin, el niño que nadie veía fue visto. ¿Sabes qué es lo más hermoso de esta historia? Que Matías no necesitó gritar «yo lo hice». No necesitó exigir respeto ni reclamar su lugar, porque cuando haces las cosas desde el alma, los frutos hablan por ti. Y eso es una gran lección para la vida. Deja que tu trabajo, tu actitud, tu perseverancia cuenten tu historia. Como aquel proverbio que dice, el árbol se reconoce por sus frutos. Matías había sembrado amor, paciencia y aprendizaje. Y ahora, sin palabras, estaba cosechando admiración y respeto. Me recuerda a Tomás, un niño que siempre ayudaba a sus compañeros a estudiar, aunque nadie lo notara. Un día, cuando el maestro enfermó, fue él quien organizó al grupo para no atrasarse. No fue por querer destacar, fue porque siempre estuvo listo, y cuando el momento llegó, brilló naturalmente, como Matías. Porque cuando uno vive con propósito, el reconocimiento no es el objetivo, sino la consecuencia. Así se forjan los imprescindibles, no los que se imponen, sino los que se entregan. Y tú, que muchas veces haces el bien en silencio, sin que nadie lo reconozca, debes saber, tu momento también llegará. Lo que haces con amor deja marcas invisibles que un día serán imposibles de ignorar.
puede ser un gesto amable, un esfuerzo extra, una palabra justa. Todo cuenta. No te desesperes por ser visto. En lugar de eso, enfócate en ser verdadero. Como Matías, tú también puedes pasar de invisible a imprescindible, porque el mundo necesita más personas que trabajen desde el corazón, aun cuando nadie esté mirando. Y así, sin buscarlo, Matías se convirtió en parte esencial del taller. Ya no como un niño que barría rincones, sino como alguien cuya presencia hacía la diferencia. El mismo chico que un día fue ignorado, ahora era el ejemplo. Pero lo más valioso de todo no fue que lo vieran, sino que él nunca dejó de ver con el corazón. Y es por eso que aún queda una última lección, porque hay historias que no terminan con el reconocimiento, sino que apenas comienzan con él. Desde aquel día, nadie volvió a mirar a Matías de la misma forma. Pero lo más sorprendente fue que él tampoco necesitó cambiar para brillar, simplemente siguió siendo fiel a lo que siempre había sido. Humilde, observador, constante. No necesitó uniformes, títulos ni discursos largos. Su vida se volvió una enseñanza viva, porque Matías no solo reparó un motor, reparó la fe de todos los que habían dejado de creer en lo pequeño. Y ahí está la lección más poderosa. A veces, los verdaderos maestros son los que menos hablan, pero más enseñan con su ejemplo. Matías nos muestra que el talento no necesita escenario para ser real, que la grandeza se construye en el secreto, cuando nadie aplaude, y que no importa si eres niño, si eres el más bajito, si no tienes las herramientas más modernas. Lo que cuenta es la fuerza con la que haces las cosas. Es fácil creer en alguien que ya tiene todo resuelto. Lo difícil y lo valiente es creer en uno mismo cuando apenas estás comenzando. Pero si caminas con fe, si no sueltas tu cuaderno de sueños, si actúas con amor tarde o temprano, tu momento llega. Y esto no es solo una historia, es una invitación a ti, que estás aprendiendo, creciendo, cayendo y levantándote. Sigue, aunque nadie lo note todavía, aunque a veces parezca que nada cambia. Cada día que eliges ser amable en lugar de responder con rabia, cada vez que estudias, aunque estés cansado, cada vez que ayudas sin esperar nada a cambio, estás formando algo eterno dentro de ti. Como Matías, tú también estás escribiendo tu historia. No subestimes el poder de una semilla sembrada con fe. Quiero que recuerdes a David, ese joven pastor que todos pensaban que no podría vencer a Goliat. No tenía espada ni armadura, pero sí tenía valentía y confianza en lo que llevaba dentro. Y fue suficiente. O piensa en aquel joven que fue arrojado a un foso con leones, pero no perdió su fe. O en la niña que perdonó a quien le había hecho daño, solo porque sabía que el perdón libera más que el rencor. Todas esas historias tienen algo en común: personas pequeñas, actos grandes, corazones decididos. Así que, si hoy estás enfrentando algo difícil, una burla, un rechazo, un miedo, piensa en Matías. Él también tuvo dudas, también se sintió invisible, pero no se detuvo. No buscó venganza, buscó propósito, y eso cambió todo. Tú también puedes hacerlo, puedes perdonar, puedes intentarlo otra vez, puedes ayudar a alguien más, puedes ser la chispa que transforme tu casa, tu escuela, tu comunidad. Y con el tiempo descubrirás que el poder que llevas dentro es mucho mayor de lo que imaginabas, porque esta historia, aunque termina aquí, no acaba en realidad. Cada niño que decide hacer el bien en secreto, cada joven que elige actuar con amor en medio del desprecio, cada familia que forma a sus hijos con fe y paciencia, todos ellos siguen escribiendo capítulos nuevos. Tú eres uno de ellos, y el mundo necesita lo que tú tienes para ofrecer. Así que no dejes de soñar, no dejes de creer, porque lo que hoy comienza con una mirada, una idea, una oración, mañana puede rugir como un motor encendido y hacer historia.
Ahora ya lo sabes, no hace falta tener un título para dejar huella, ni gritar para ser escuchado. Matías nos enseñó que los pequeños actos, cuando nacen de un corazón firme, pueden mover montañas o hacer rugir motores. Y si él lo logró en silencio, desde un rincón olvidado, ¿por qué tú no podrías? Elige actuar con fe, con amor, con propósito, porque tu historia aún se está escribiendo y el mundo está esperando escuchar tu rugido.